cada paso que damos, en cada historia que compartimos, hay algo valioso que brota del corazón. Momentos que inspiran, que construyen y transforman. La puerta abierta. Un espacio donde el liderazgo se fortalece, las entrevistas nos inspiran y la buena música nos acompaña en el camino. La puerta abierta. Bienvenidos a La Puerta Abierta en este episodio tan especial de este martes de carnaval, justo anteponiéndonos la puerta a esta maravillosa cuaresma que va a iniciar. Y hoy vamos a abrir un espacio de conversación muy especial que a mí además me llena el corazón. Hoy abrimos la puerta a la conversación con el padre Juan Carlos Vázquez, que es sacerdote del Opus Dei, rector de la iglesia de San José María en Guayaquil. Es además el creador y el líder de la plataforma Hablar con Jesús y es un referente de evangelización digital a nivel mundial. Y también voy a decir que fue mi director espiritual y sigue siendo mi director espiritual. Porque la verdad es que tengo mucho agradecimiento con él por todo lo que en un momento de mi vida me ayudó a poner en orden y acercarme tanto a Dios. Así que sin más, bienvenido Padre Juan Carlos. Muchísimas gracias, Verónica. Qué chévere estar aquí. Y bueno, aquí me tienes, dispara. No, y además que es maravilloso porque hoy nos ha venido a visitar en los estudios de Radio María, en esta casa de la Madre, que nos ayuda a llegar a los corazones y siempre agradeciéndoles también a todos ustedes que nos abran la puerta, que nos abran ese corazón para esto que vamos a conversar hoy y que les deje pues ese sabor a sí puedo yo también acercarme y yo soy de Dios. Así que bienvenido, Padre. Cuéntanos un poco, porque yo puedo, como siempre digo, yo a mis invitados puedo leer un perfil. Tú tienes un perfil, es un profesional, un sacerdote, líder, etcétera. Pero quiero que me digas, ¿quién es el Padre Juan Carlos para el Padre Juan Carlos? Ya. ¿Sabes qué? Hace unos poquísimos meses, me dieron un diagnóstico que me hizo mucho clic. Entonces me diagnosticaron con TDAH. Entonces, Vaya. Sí. Pero, por lo inquieto, sí, inteligente. Esto explica mucho, porque Claro. siempre he tenido estas ganas de hacer mucho ¿Así? y de como esa curiosidad que no se para y tal. Y yo creo que eso es lo que me define, si quieres, ¿no? Una persona súper inquieta que tiene un afán sobrenatural grande y que Dios me ha ido abriendo puertas a lo largo de mi vida para ir desarrollando esas capacidades que Él mismo me dio, ¿no? Y sabes que maravilloso que tú lo cuentes porque hoy también tenemos un montón de etiquetas para todo, ¿no? Y entonces la puedes tomar positivo o negativo, pero normalmente lo que yo he leído de las personas con TDAH es que son, así como tú, inquietos, pero además hiperinteligentes y están viendo todas las oportunidades y entonces eso les genera también ansiedad porque quieren resultados rápidos. Y creo que además hoy no nos ayuda mucho la comunicación tan intensa que tenemos a través de redes, pero también nos ayuda mucho para poder llegar a la evangelización. Pero mira, yo creo que, el TDAH tiene como varias cosas positivas y varias cosas negativas también. O sea, que te puede hacer que uno esté en un estado de no sacar ningún proyecto adelante porque no se siente realizado en nada, o también una perspectiva un poco negativa de las cosas, ¿no? Porque te aburre y entonces vas cambiando. Pero ¿ves? Ahí yo creo que me ayudó a mí, por ejemplo, el orden y la disciplina que he adquirido viviendo en el Opus Dei, porque ahí las cosas siempre tienen un horario, siempre están calendarizadas, siempre sé lo que me toca hacer, tengo una estructura de plan de vida que que ha hecho desde que muy jovencito, todos los días hacer 1 hora de oración, ir a misa todos los días, rezar el rosario todos los días. Entonces esto ha ido como estructurando y esta capacidad que acabas de decir, que efectivamente es cierta, no se ha visto mermada o desordenada, porque efectivamente uno podría ir de cosa en cosa, sino que siempre me ha dado como esa guía, ¿no?
Y eso ha hecho que ahora pueda administrar muchos proyectos, por ejemplo. Claro. Claro. Y qué maravilla, padre. Y cuéntame un poco esto, y justo que me cuentas ahora esto de que el Opus Dei te dio esa contención y ese orden. Este Juan Carlos siempre me ha llamado la atención y creo que a nuestros seguidores y a nuestra comunidad de La Puerta Abierta le encantaría oír cómo fue ese llamado del Señor, porque tú eras un profesional, ¿no es cierto? Y en el mundo hoy todos creemos que el liderazgo es ser profesional, es ganar dinero, eso es lo que nos vende el mundo, ¿no? Y el liderazgo sacerdotal, que es tan grande y tan importante, ¿en qué momento cómo fue esta llamada del Señor en ese Juan Carlos tan inquieto, que estaba en 1000 cosas y decidió entregarle su vida al Señor a través del recuerda que yo sacerdocio? soy miembro del Opus Dei desde los 17 años. Ya. Entonces, eso hizo que mi forma, por ejemplo, de vivir el celibato siempre ha sido en medio del mundo. Ya. Yo estudié Ingeniería en Sistemas aquí en la Universidad Católica y luego de eso empecé el mundo empresarial, me metí cuando estábamos, o sea, yo tenía 19 años cuando empezamos la primera empresa. Claro, jovencito. Sí, y ya cuando terminamos la universidad, nuestra empresa ya tenía varias personas contratadas y trabajábamos para distintas marcas. Fuimos los primeros en hacer páginas web, por ejemplo, o estrategias de mercadeo en internet. Vendíamos los espacios publicitarios de Messenger, de Hotmail, o sea, fue una cosa muy interesante de una industria que se estaba empezando a desarrollar y que vino después con muchísima fuerza. Y eso fue muy, muy, muy interesante. Pero claro, yo siempre tuve como este feeling, ¿no? Yo recuerdo que les decía a mis amigos de la empresa, ya cuando cumplí, no sé, unos 27 años, 28 años, o sea que ya teníamos casi 10 años de empresa, les decía, todo bien, pero me hace falta algo más. Yo creo que me gustaría irme a estudiar filosofía unos cuantos años para profundizar más en esto. Y después... O sea, te faltaba algo muy ontológico, muy así, o sea, como muy del ser, muy del alma, algo así. Cuando uno empieza a probar las cosas divinas, digamos, sí. O sea, siempre tienes como sensación a poco, ¿no? Recuerda sí. Que hay como unos 5 ámbitos de la formación, ¿no? Está la formación humana, que, bueno, eso, ¿no? De levantarse una hora, de estar, eso es súper importante, pero... También tienes otras, ¿no? Está la formación doctrinal, de aprender cómo funciona la doctrina, cuáles son los dogmas y tal. Después está una formación espiritual, o si quieres más ascética, ¿no? De en cambio rezar, ¿no? Es distinto entender las cosas a rezar. Y después está otra formación que es más bien una formación ya un poco más mística, que te enseña a contemplar. Entonces yo tal vez tenía algunas de ellas, pero no tenía todas y me daba cuenta que tenía que profundizar un poco más para que todo tenga más sentido, ¿no? Esas ansias de curiosidad se aplicaron en esto y tuve la suerte de poder estar estudiando teología en Roma durante 8 años, ¿no? Hice ahí... Pero ya una vez que te ordenaste... No. Ah, no, te fuiste a estudiar así de laico. Sí, de laico. Ah, qué interesante. Entonces estuve 8 años estudiando. Y bueno, ahí también aproveché para trabajar, digamos, en ámbitos más de la prelatura del Opus Dei, pero ahí estuve en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz. Yo no sé si conoces Roma, pero eso queda pegada a Piazza Navona, sí. O sea, en el centro. Y un detalle pequeño, ¿sabes que yo iba todos los días que iba a la universidad? Me salía para visitarle a Santa Mónica, porque donde está enterrada Santa Mónica, la mamá de San Agustín, sí, claro. es pegado a mi universidad. ¡Ay, qué belleza! Entonces, entrábamos ahí. O sea, tenías una patrona. Chuta, increíble, y bueno, yo vivía donde está enterrado San José María, y entonces iba todos los días cuando estaba viviendo ahí, iba a visitarle a San José María y a pedirle ayuda. Y ahora soy rector de la iglesia de San José María, belleza. O sea, es increíble. Pero de todas maneras, ese espectro de personas que tenían ya una profesión y que iban a profundizar en Roma fue increíble. Ahí hice mi PhD, un PhD en teología moral con profesores realmente de muchísimo calado. Y mis estudios fueron sobre redes sociales, cómo afectan las redes sociales desde el punto de vista de la moral. Y entonces, claro, ya todo fue muy... todo se fue armando, así como el plan de Dios todo es perfecto. Exacto, entonces... Después de eso, cuando regresé, bueno, fui a hacer mi rural, o sea, me gradué de PhD, me ordenaron sacerdote y después me fui a hacer la rural. ¡Ay, qué belleza! Hice la rural en Madrid.
Y entonces ahí conocí un grupo de gente que se dedicaba al estudio de la pornografía, de los efectos de la pornografía. Y fue muy interesante porque yo había estado escribiendo cosas de tecnología y de vida cristiana. Que además es por ahí por donde más se promociona es la pornografía. Así es. Entonces tuve mucha suerte porque uno de mis libros se publicó en, no sé si eran como 12 idiomas. Entonces se difundió con mucha fuerza y cuando llegué a Madrid, ahí pude contactar con otras personas que también estaban interesadas en estudiar el efecto y entonces empezamos a publicar y hacer distintos proyectos para ayudar a personas a salir. Y ya me quedé en este ámbito que es moral, tecnología y sobre todo ayudar a la gente a que utilice bien la tecnología y ver los peligros, ¿no? Y qué interesante, porque como digo yo, van cayendo las fichas, ¿no? Con el plan de Dios todo es perfecto. Yo digo que Dios es el perfecto jugador de ajedrez, que a Dios no le gana a nadie, porque es el estratega y es el pedagogo nuestro, y no nos damos ni cuenta, pero con decirle sí, Él se encarga. Claro. Y nos va llevando, si quieres, pero tú le dijiste sí cuando tenías ¿qué edad? 17. O sea, a los 17 ya sabías que querías ser sacerdote, no. Le dijiste, soy tuyo, pero todavía. Para ser numerario del Opus Dei. Ya. Y bueno, yo sigo siendo numerario del Opus Dei. Claro, por supuesto. Soy sacerdote numerario. Y esto es para mí una forma concreta de entrega. Claro. Que también me ha potenciado mucho porque en mi caso, o sea, Dios tiene planes, como dices, perfectos para todo. Si quieres, vamos a entrar teológicamente un poco más en esto. Claro, voy a dar dos datos ahí. El uno es que en realidad es el Espíritu Santo el que mueve las fichas, ¿no? Qué bueno. Eso es muy bueno, muy bueno. Sí, porque, o sea, Dios Padre es el creador y tal, pero es el Espíritu Santo el que mueve las fichas. Perfecto. Y si quieres, vamos a mover unas fichas para que veas cómo en el pueblo elegido hay un personaje que es muy interesante, que es José, ahora que estamos justamente en los... Entonces, José, hijo de Jacob, que le cambian el nombre a Israel, Jacob, luego se pasa a llamar Israel y tal. José, el Espíritu Santo permite que le vendan como esclavo. Y le venden como esclavo y él siempre está actuando de forma, haciendo el bien a los demás. Le venden como esclavo a sus hermanos. Y luego se va a Egipto. Y en Egipto le tratan como esclavo. Y él, por hacer el bien a los demás, al bien a otro esclavo que estaba ahí, entonces se dan cuenta que tiene don de interpretación de sueños. Y entonces termina donde el emperador, o sea, donde el emperador egipcio, ¿no? Claro. Y él le interpreta sueños. Y luego la esposa de él le empieza a hacer un poco como de ven conmigo, digamos, y él le rechaza porque él es bueno, o sea, no quiere pecar. Y después de eso, el Espíritu Santo le va llevando a ser el administrador, después de leerle un sueño al emperador egipcio, que ese sueño, en definitiva... Al faraón. Esto estaba intentando llegar al faraón. Muchas gracias. Yo también estaba pensando. Gracias, nos complementamos ahí. Entonces, al faraón, de qué es lo que debía hacer para las vacas flacas y las vacas gordas. Entonces, las vacas flacas se comen a las vacas gordas. Hay 7 años primero de mucha abundancia y después viene... Y Dios utiliza, fíjate, todas las fichas que está moviendo ahí, ese Espíritu Santo, ¿no? De una hambruna, de una sequía, de unos hermanos que le venden, no sé, ¿no? Sí, todas las... Todo un artesonado para que Él esté en una posición que luego recoja a esos elegidos, que son los hijos de Israel, para que sean bien recibidos en Egipto y durante 400 años crezcan como pueblo. El pueblo de Israel crece a olla de presión, metidos en Egipto, al principio muy bien y después con muchos problemas, porque los faraones les empiezan a perseguir. Pero ese es el ajedrez del Espíritu Santo. Hasta que son liberados por Moisés. Exactamente. O sea, otro que además pasó igualito, 1000 cosas, le botaron en el Nilo. Pero esto es como Dios mueve las cosas. No, uno puede tener la sensación porque tenemos una mente súper pequeñita de que nosotros podemos estar, bueno, los TDAH tenemos más chance, pero un poco más. Son mucho más multitasking, que dicen, hacen 1000 cosas al mismo tiempo. Pero Dios son millones. Claro. Millones al mismo tiempo. Y Él está detrás de todo. Entonces, cuando uno tiene esa visión
vuelvo ahora a la respuesta que de tu pregunta. Me decías, ¿qué es esto de tener, con lo que el mundo te vende, de ser exitoso en tu trabajo y profesionalmente brillante y tal? Es que eso pasa a ser segundo nivel, porque lo más importante es cumplir la voluntad de Dios. Entonces, mira, ayer hablaba con una amiga que tiene muchos problemas y tal, y me decía, yo estoy rezando y estoy rezando constantemente y siento que Dios no me escucha, siento que Dios no me escucha. Y yo le decía, oye, ¿pero qué le estás diciendo? No, que me quite este problema y este otro. Claro, dándole las indicaciones. Claro, sí, así es cuando uno le dice qué es lo que tiene que hacer a Dios. Claro, entonces, no, yo digo, no, ¿por qué más bien no empiezas a rezar lo siguiente? Empieza a decir, quiero hacer tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad. Y entonces, todas las cosas que te pasen, o sea, si tienes que gastar más plata porque y es una injusticia grave y tal, pero tontería, quiero hacer tu voluntad, no la mía. Porque si fuera mi voluntad, yo me guardo mi plata para que nadie me quite. Así es. Pero si es la voluntad de Dios, dale, no hay problema. Y si la voluntad de Dios es que me humille y acepte esto que tal, bueno, voy a aceptar la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios es que siga guardando esta fortaleza para mi familia, para ser soporte para todos y tal, esta es la voluntad de Dios. ¿Qué no va a ser nunca la voluntad de Dios? Que seas resentida, que seas injusta, que seas agresiva, que les hagas la ley del hielo. Eso de seguro claro. Que jamás va a ser la voluntad de Dios. Entonces, claro, ahí yo he encontrado la voluntad de Dios siguiendo este camino y además que me he divertido un montón. O sea, ser cura es lo más chévere que me ha pasado en la vida. Claro, eso me encanta porque yo recuerdo cuando cuando yo te conocí, que es más o menos hace unos 8 años, yo recuerdo que un amigo mío, el Álvaro Maldonado, que fue quien nos presentó, me dice, ¿sabes qué? Les voy a llevar a unos curitas a un tour en el centro porque viene el vicario del Opus Dei. Y yo en ese momento era gerente de Quito Turismo y claro, me dice, oye, hay que acompañarles y tal. Y me dice, ¿quieres venir? Le digo, por supuesto, ¿cómo no voy a ir? Y me acuerdo que llegué a la plaza de San Francisco y encontré este sacerdote con una sonrisa de oreja a oreja, con una alegría, pero además con el que podía compartir mis ideas. También me sentí identificada por la parte también profesional, ¿no es cierto? Entonces, y luego, claro, bueno, ahí nos conocimos y luego, claro, yo empecé a que tú me hagas la dirección espiritual, pero era yo digo, me corregiste tantas cosas que nadie se atrevió, que yo te agradezco porque eran duras, ¿no? Y eran cosas que ni yo quería ver, pero creo que ese liderazgo sacerdotal, de poder liderar el alma de una persona. Mira, desde la palabra, no digo, sí. Obviamente que eres el liderazgo sacerdotal es porque Jesús está en ti. Total, pero la palabra no es liderazgo, la palabra es pastor. Que me encanta. Claro, lindo. Sí. Es más lindo. Porque Jesús fue pastor. Claro. O sea, vamos a ver, no es que él era... digamos, Jesús, no es que haya sido él directamente pastor, pero en su ambiente, claro. Los pastores eran, muchos de los discípulos habrán sido, son pastores, pescadores o pastores, pero también fueron pastores los primeros que le dieron a él. Claro, le fueron a ver, los primeros que le conocieron. Así es, pero también muchos de los profetas eran pastores. O sea, o si quieres, el rey David, el más importante, era pastor. Claro. O sea, los pastores tienen una condición que es como tú también tienes profesionalmente como un sesgo profesional, ¿no? Claro, siempre estás viendo el tema o de turismo o siempre es oportunidades o tal, porque tienes sesgo profesional. El pastor le pasa lo mismo. Tiene un sesgo profesional. Su profesión es ser pastor, cuidar a las ovejas. Cuidar a las ovejas. Y llevarles por el camino bueno, claro. Donde pueden comer, donde pueden ser sanas, donde pueden estar cómodas. Y Jesús dice, yo soy el buen pastor. Ajá. O sea, Él es el buen pastor y lo que hay que hacer es seguir. Entonces, Jesucristo no es mi líder, es mi pastor. Claro. Y eso es lo que te da ese norte de por dónde caminar. Y qué lindo que hagas esta diferencia porque... Hoy sí, yo hablo de liderazgo y tal, pero el pastor tiene una condición que es mucho más que liderazgo, que también es el amor. Claro, o sea... Porque un líder puede no ser cariñoso ni amar a quienes le siguen, porque a veces ni siquiera conocen. Digamos que un líder como un presidente de un país no necesariamente va a amar a todos los... Pero el pastor ama y conoce a cada una de sus ovejas y sabe lo que necesita, cada una, así tenga 1000. Claro. ¿No es cierto? Sí. No, esto es una cosa que...
por ejemplo, uno puede decir, a ver, y el Papa es pastor, el Papa que no nos conoce a nosotros, o sea, no sabe que ahorita estamos los dos conversando. Bueno, es que es de nuevo el Espíritu Santo el que guía las acciones del pastor, para que sus actos y sus cosas tengan luego una repercusión, ¿no? Por ejemplo, esto yo lo vi como muy, muy de cerca en liderazgo o la forma de ser pastor del Papa Francisco. Que es completamente distinto a lo que habíamos tenido y distinto a lo que tenemos ahora. El Papa León no es un Francisco II, no. Es completamente distinto. Pero cada uno tiene su, ¿no? Es lo que el Espíritu Santo ha querido en ese momento para el beneficio de las ovejas. Y siguiendo sus inspiraciones y siguiendo su camino, nos movemos mejor. El pastor, mira, ahora que estoy trabajando en la iglesia de San José María, claro, es un poco distinto porque tengo un montón de recursos que antes no tenía. Recursos de gente, o sea... Tienes feligreses. Pero un montón. Entonces, parte de esto es el estilo del líder, es ponerse por delante y jalar a la gente y enseñar tal. En cambio, el estilo del pastor es ponerse detrás. Entonces, así es. Claro, a veces lo que hay que hacer es por ahí, por allá, ni sé qué, pero desde atrás. Y además cuidar, ¿no? Cuidar, total, pero fíjate que los proyectos, hablábamos hace un rato de la Plena, ¿no es cierto? Ajá, sí. La Plena, que es realmente como un proyecto juvenil de lo más exitoso que hay ahora. Sí, está increíble. Este grupo nace porque preguntándoles a los chicos qué quieren hacer. Entonces me di cuenta, ellos decían que quieren hacer algo que sea muy vendible en redes, y a la vez quieren hacer algo que sea profundo, pero no demasiado profundo, que sea aburrido, y a la vez y tal. Entonces, bueno, hagamos este podcast. Ah, perfecto. Y los mismos fueron viendo a quienes podíamos invitar, y entre sus amigos y tal. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que yo me doy cuenta que el sacerdote en este tipo de actividades no tiene que estar presente siempre. No, pues que ellos son ese es el gran pastor, el que incluso habrá alguna ovejita que siga y enseña a las demás dónde hay que comer, dónde está el pasto verde. Y esto es lo que hace que, o sea, los jóvenes tienen que guiar a los jóvenes. Claro. Si yo me pusiera de líder de esto, entonces, sí, tal vez me siguieran unos pocos, pero vienen cientos de chicos. Vienen cientos de chicos porque son los chicos los que mueven esto. Pero tenemos un staff. Y el staff, entonces, mi staff, estos son las ovejas guardianas, por así decirlo. Claro, las ovejas más senior, digamos. Sí, las ovejas senior. Entonces, claro, hemos tenido durante todo el mes de enero y estos de lo que vamos de febrero, hemos tenido como reuniones de formación al staff y parte decía, ok, aquí todo el mundo tiene que tener dirección espiritual. O sea, si alguien viene en el staff, tiene que tener dirección espiritual. No solo conmigo, pueden tener con el que quieran, pero tienen que tener. ¿Por qué? Porque los que están aquí tienen que crecer espiritualmente. Esa es la única forma de que esto se mantenga. Porque ustedes van a ser los que vayan llevando a los demás. Y que recen más y qué tal. Esto es el estilo del pastor. El que va con estas estrategias que no es ponerse por delante y llevar, sino ir desde atrás llevando a todos. Y qué linda esta figura también, padre, porque creo que el liderazgo es inspirador, pero también tiene que pensar en que tiene que ser pastor. Y eso sería tan lindo poder juntar eso, que es ser pastor y líder, o ser pastora y líder, porque al final hoy también hay muchas mujeres que inspiran. Total. Pero esto de cuidar, esto de desarrollar, esto de entregar en el amor es algo realmente que podemos aprender. Bueno, y estamos aquí, padre, cuéntanos un poco, porque hace unos 7, 8 años, yo me recuerdo que hablamos del tema de comunicacional desde la espiritualidad y desde la iglesia, que faltaba llegar como a la gente de a pie, a todos los que andamos por el mundo ahí lleno de información, y eso que todavía no estaba en la explosión de las redes que hay ahora. Y recuerdo claramente que ahí comenzó y me llegó a través del WhatsApp el tema de Hablando con Jesús, y yo podía escuchar todos los días 10 minutos de una reflexión que me servía para todo el día y me sigue sirviendo. Pero esto fue una innovación enorme y de ahí han venido mucho más cosas como este podcast ahora de La Plena que estás trabajando, que también es parte de esta pastoral que estás haciendo en Guayaquil con los jóvenes,
la pastoral que haces con los empresarios, porque también he estado viendo también esa pastoral de que a través del trabajo y del poder que tenemos los empresarios de crear bienestar, Claro. tenemos que tener a Dios en el corazón. Y todas estas cosas, 150 cosas que haces, que me encanta, pero cuéntanos un poco, ¿cómo viste tú y cómo ves tú esto de llegar a los corazones a través de todas estas herramientas? Bien, yo creo que es interesante fijarse que cada herramienta, que cada canal tiene un lenguaje propio. Y yo estuve colaborando con España, 10 minutos, se llamaba así, 10 minutos con Jesús. Ajá, así comenzó. Así comenzó. Y cuando vi la potencialidad que tenía, entonces abrimos al principio era 10.000 con Jesús Latinoamérica, después se cambió a Hablar con Jesús. Hace 7 años ya. Sí. Y eso quiere decir que esto es una herramienta que ha vivido durante todo este tiempo y creciendo siempre. Ahora mismo tenemos alrededor de 130,000 escuchas diarios. ¡Qué maravilla! En toda Latinoamérica. También en otros países, pero más. Y la más fuerte, el grupo más fuerte es Ecuador. Ecuador, después está... Bueno, es que depende del canal, porque en Spotify, por ejemplo, tenemos México súper fuerte. Depende un poco la herranta, Sí. La popularidad en diferentes, como digamos, le llamamos los empresarios mercados. Claro, efectivamente. Digamos audiencias, digamos fieles. Pero para nosotros la parte más fuerte es el WhatsApp, porque Claro, tenemos ahí 35,000 teléfonos. Wow, que es una base de datos Una base increíble. brutal. Sí, todos estos reciben todos los días esa pequeña meditación de 10 minutos, que es hablar con Jesús 10 minutos y no tienes idea la cantidad de historias que nos llegan, de gente que se convierte, de gente que lo escucha en la cárcel. No sé cómo tienen teléfono en la cárcel, pero escuchan en la cárcel. Bueno, pero pasa. Pero pasa. En las mejores familias. Otros escuchan, otros ateos que se han ido acercando. Recién le escuché a una señora que contaba que su esposo siempre estuvo como lejos de la iglesia, con una actitud crítica. Y estos pequeños audios de 10 minutos, ella le mandaba todos los días y él no escuchaba. O sea, pero una vez que se quedó tarde y o sea, se quedó varado y no que podían recogerle ni en taxi, ni en carro, ni en Uber, ni tal, no tenía nada más que hacer, no tenía señal y como ya tenía De nuevo la pieza del ajedrez Sí, del increíble, Espíritu ¿verdad? Santo. El Espíritu Santo. Escucha una que o sea, era como la respuesta a las cosas que él estaba pidiéndole a Dios. Y entonces escuchó ese y después todos los días empezó a escuchar ya a partir de eso. Y 2 meses después estaba confesándose, volviendo a la comunión frecuente, yendo todos los domingos a misa y tal. O sea, una cosa que Dios utiliza para mover corazones. Todas las personas que han entrado en terapia para hacer perdón, por ejemplo, ¿no? Claro. Porque hablar con Jesús es estos audios, pero después hemos tenido también una cantidad de como ofertas complementarias, ¿no? Para perdonar, talleres para transmitir la fe a los hijos. O sea, tenemos una plataforma de e-learning donde estamos creando constantemente también contenidos. También tenemos un blog donde todas las semanas ponemos más artículos. Aparte de que te llegue el audio, también te puedes leer la meditación si no te gusta escuchar. Claro. O sea, tiene muchas... O si tienes discapacidad auditiva. Claro. El tema es, ahora mismo trabajan 70 personas en ese proyecto. Tenemos alrededor de 12 sacerdotes de toda Latinoamérica que predicamos ahí. Y sobre todo un público que se ve muy beneficiado por todo eso, ¿no? Y entonces yo te diría que el canal fue el que Dios puso y nosotros hemos sido constantes para que eso funcione. Claro que para que esto funcione, yo tengo que levantar plata todos los meses para pagar la cuenta de Spreaker, para pagar unos suelditos básicos ahí, para que la que está en redes funcione bien. Claro, porque la gente necesita tener ingresos también. Lógico. Entonces soportamos unos cuantos suelditos y tal, pero por suerte tengo gente generosa que lo hace. A veces vendemos cursos, eso también nos sirve. Estamos monetizando en YouTube. Eso es hablar con Jesús. Pero, por ejemplo, lo acabas de decir, todas estas cosas sobre doctrina social de la iglesia que publico en LinkedIn o LinkedIn, ya, eso no tiene nada que ver con hablar con Jesús, porque el canal es completamente distinto.
El canal te pide más profesionalidad, Así es. profundidad. Entonces el canal es el adecuado. Comunicar no es simplemente que tu target o tu mercado, sí, sino que el canal sea parte de lo que te ayuda en ese mensaje. Y por eso la cantidad de cosas que salen ahí. O por ejemplo, tenemos otro que se llama Pausa para el Alma. Pausa para el Alma son unas pequeñas cápsulas que sacamos en radios. Ahora, de todo lo que yo hago, esas son las que más fuerza tienen. Pausa para el Alma. Y son cortititas, ¿no? Yo Un las minuto. escucho, sí, las he escuchado, sí. Ya, Pausa para el Alma salen en 17 radios en 7 países de Latinoamérica. Llegamos todos los días a más o menos 4 millones de personas. Los países en donde estas cápsulas funcionan mejor son Guatemala y Ecuador. En Guatemala están en 2 radios de las top 10. Aquí en Ecuador está en radio, JC Radio, La Bruja. Y bueno, estos son elementos, ¿no? Aparte, por ejemplo, escribir en un medio impreso, ¿no? Yo Como en el periódico, sí, en el periódico. Universo. No, estoy escribiendo en el Notimercio, que es el Ah, único impreso aquí en sí. Quito es de ese. Notimercio, sí. Entonces Notimercio sale, también es una forma de escritura distinta, pero bueno, ahí haces un cross de canales, porque eso también utilizo en LinkedIn, que es más profesional. Y padre, con todo esto que comunicas de los diferentes canales, hoy mismo aquí en La Puerta Abierta tienes el podcast de La Plena, que es para jóvenes, tienes el para empresarios, para madres, para el mundo entero, para tal. Toda esta innovación digital, esto es la evangelización digital que hoy yo lo veo y creo que lo vemos en redes, hay muchísimo, hay ahora algunos sacerdotes que lo hacen y a mí me encanta porque a veces se nos quedaba lejano el sacerdote, se nos quedaba en la parroquia y a veces no le podíamos ver 2 semanas o no le podíamos ver 3 meses o no, porque los sacerdotes tienen mucho que hacer y hay cada vez menos y por eso es que justamente te traje porque digo, esto de ser sacerdote es una misión, como tú dices, mucho mejor que cualquiera que haya en el mundo mundial. Total. ¿No es cierto? Y para mí tú eres un referente en ese sentido, porque además estás en el mundo actual, en el movimiento más fuerte que es la comunicación, y también rompiendo esquemas, ¿no es cierto? Porque al final, cuando uno ve a un sacerdote en redes, frena. Porque dice, ¿y este qué hace un poco bueno, aquí? la primera cosa es que ¿Cómo ir fue de eso? sotana ya... Claro, la sotana o el kleshman, o sea, Claro. a veces se les ve solo, digamos, pero ya se les ve el kleshman, o sea, este Sí. cuellito de sacerdote tan elegante. Sí, sí. Y el andar con sotana comunica. Cuéntame un poco, porque una vez te escuché lo importante que es la sotana y la vestimenta. A ver, yo creo que cada uno tiene que Escoge su escoger. estilo, Sí, claro. sí, cada uno tiene su estilo. Pero yo voy de sotana y tomé esta decisión de ir de sotana hace algunos años. Primero por mí, porque así me acuerdo que soy cura. Qué belleza. Pero lógico, no se me ocurre hacer cualquier tontera, digamos. Muy bien, Y además excelente. todo el mundo sabe que soy cura en todas partes, o sea, no, Exactamente. desde allá está un cura, entonces tengo que ir medio Claro. bien, no estoy fijándome en lo que no me Claro. tengo que fijar, ni haciendo cosas... Hay un compromiso también yo mismo. de la digamos. representación, Sí, de lo entonces, que representa. ya, eso me sirve a mí. Tal vez al padre XXX no le sirva porque ya tiene eso súper incorporado. Interiorizado, claro. Pero yo no tanto. Entonces, Claro. esto me sirve a mí. Es como la armadura. Es claro, o sea... Es como ponerse la armadura para ir a la guerra. Claro, Te protege. me protege, pero además sé quién soy yo. Claro, o sea, que no exacto. estoy de nada más. Y luego la verdad es que mucha gente mucha gente se acerca, me han pedido confesiones en cantidad de sitios, en las También mismas... predica. Sí, de alguna Solita forma. predica Sí. tu imagen. Sí, claro. sí, la gente a veces se queda un poco asustada ¿sabes? Por ejemplo, en el aeropuerto, la gente le cuesta un poco más, pero Pero eso en es el- como estás en Roma. En Roma es puro sotana. Tú caminas y ves un montón, ¿Sabes sobre qué? todo En Guayaquil, cerca de mucho Vaticano. más. Ah, en Vaticano. En en Guayaquil Guayaquil mucho también. más, sí. En Guayaquil... Y en Guayaquil es blanca, ¿no Claro. es cierto? Bueno, ahí se ponen blancas y Sí, negras. De pero hecho, aquí por no ejemplo, lo he en la visto reunión del clero, Sí. el 20% estamos de sotana. Y ve qué importante, porque ahí me voy a saltar un poco al mundo nuestro, de los laicos, y muchas veces, y yo siempre me preocupo porque la vestimenta es parte de la comunicación y de la dignidad y de lo que proyectas. Y hoy se está olvidando un poco eso ya en el mundo, sobre todo para las mujeres, y los chicos también. Por las mujeres últimamente andamos, como yo digo, las chicas
en la casa están con el hoodie hasta acá, pero cuando salen están a medio vestir o a medio desvestir. Y no proyecta eso necesariamente lo que uno es. Y también, sí, diferentes situaciones. Por eso es que es tan importante que nos revistamos de lo que somos. Total. Exactamente, porque nos van también, como tú dices, la gente sí te trata como te ve. Total. Desgraciadamente, nos guste o no nos guste, claro. Esa es la forma. O a quién quieres atraer, ¿no? O Así sea, es. si vas enseñando toda la carne, el que te va a llegar es un carnicero, digamos. Sí, No pero sé. es verdad, es Sí. verdad. Y padre, qué hermoso esta conversación para mí es además muy valiosa. Y cuéntame un poquito, en estos ambientes que tú te mueves, hoy estás con este podcast La Plena, que me Ajá. encanta porque yo te sigo y les veo a estos jóvenes tan entusiasmados. Sí, está súper chévere. ¿Cómo nace? Porque cada proyecto tuyo de comunicación es una evangelización al final y como tú dices, cambia corazones. Sí, sí. No podemos saber el alcance tú dices, pues, hablar con Jesús tiene 110,000 que sabes que existen, pero Claro, esos 130,000 110,000 llegan a Puede estar, X sí. almas, igual que la Radio María, igual que los podcasts que hacemos, el de la Puerta Abierta, el de la Plena, que van a diferentes. No sabemos qué puede pasar con el fruto de eso, Claro. porque ¿quién maneja? El Espíritu Santo. Ajá, Así es. exacto, nuestro estratega. Pero por eso lo que nosotros tenemos que hacer es contenidos, contenidos que realmente a la gente le interesen, que la gente conecte, porque cuando conecta entonces tiene más esas ganas de seguir profundizando. Y aquí viene lo que contaba antes, que yo quería irme a Roma para profundizar. Esas ansias de profundizar es lo que siembra también el Espíritu Santo en el alma. Dice Francisca Javiera del Valle, que es una gran teóloga, siendo que ella no estudió nada, sino que era simplemente sastre, y escribió uno de los libros más bonitos sobre el Espíritu Santo. Se llama El Decenario del Espíritu Santo, de los más profundos. Y ella cuenta que el Espíritu Santo lo que hace es como abrir una escuelita dentro de tu alma. Y entonces se comunica contigo a través de emociones, a través de ideas, a través de tal. Cuando uno le hace caso y empieza a aplicar esos conocimientos que te enseña, entonces él te sigue explicando cosas. Entonces, si tú sigues escuchando, la escuelita está abierta. Pero en cambio, si tú te niegas, lo que suele suceder es cierra la escuelita hasta que vengan tiempos mejores. Y, te espera. Sí, pero cuando uno corresponde a lo que el Espíritu Santo te siembra, por ejemplo, el Espíritu Santo te puede decir, es hora de perdonar, es hora de seguir adelante, es hora de... Cuando uno coge eso, entonces el crecimiento espiritual es mucho más grande y el impacto que puede tener ese proyecto es todavía más fuerte porque estás haciéndole caso. Y es lo que tenemos que descubrir. Y qué hermoso, hacerle caso al Espíritu Santo. Me quedo con eso. Hacerle caso al Espíritu Santo nos exponencia y nos lleva a que nuestros proyectos sean fructíferos. No digo exitosos, porque No. el éxito no necesariamente lleva frutos. Así es. ¿Sí? Así es. Y qué lindo, Padre, de verdad. Es tan lindo hablar sobre el Espíritu Santo porque es bastante desconocido para nosotros. Conocemos al Padre y al Hijo. Claro. Pero muchas veces el Espíritu Santo es el más olvidado y es el estratega y le tenemos en el corazón, igual que al Padre y al Hijo, porque es la Trinidad. Pero el Espíritu Santo a veces queda como ahí, ¿no? Claro. Y qué bueno que saber que el Espíritu Santo al final, si le abrimos el corazón, le abrimos la vida. Y yo digo, al final el día de abandonarse en la Trinidad, porque claro. cada uno ahí hace maravillas. Hace estos frutos tan lindos que también vemos en tus proyectos, aquí en Radio María lo vemos todos los días. Ahora, si me dices cómo tratar más del Espíritu Santo, Sí. y si quieres para cerrar Sí, este ámbito del Espíritu Santo, la misa. La misa, porque en la misa la liturgia nos enseña cómo tratar. Todas las oraciones van dirigidas al Padre, ¿no? Uh-huh. Padre bueno, ni siquiera era... Y se dirigen por Jesucristo nuestro Señor. Así es. Amén, ¿no? Pero hay algunas oraciones que están dirigidas por el Hijo a través del Espíritu Santo. Y hay algunas pocas que haz que este mismo Espíritu, que se llama la epíclesis, cuando el sacerdote pone las manos sobre las ofrendas, ahí se está pidiendo al Espíritu Santo que actúe ahí. Entonces, ¿cómo esto aplicar en la vida?
que también hay que pedirle al Espíritu Santo que actúe. O sea, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu y serán creados. Y la respuesta es, y renovarás la faz de la tierra. Él viene a renovar la faz de la tierra, pero a partir de esa respuesta personal. Porque cuando no hay respuesta personal, no puede hacer nada. Entonces, pongámonos dispuestos a estar Eso. a las órdenes del Espíritu Santo. Exactamente. Y que Él actúe. Uh-huh. Además, qué fácil, digo yo, qué fácil, porque al final yo lo veo a veces cuando no sé qué voy a decir en la puerta abierta, solamente me encomiendo al Espíritu Santo y hace maravillas. Así es. Y hace maravillas con nuestros invitados también. Hace maravillas con todo el mundo. Total. Sí, y la confianza en Dios, yo siempre digo, es la mejor oración. Confiar y orar, pero confiar, dejarle que actúe. Exacto. Porque a veces también no le dejamos, pero dejarle que actúe es la clave. El padre Juan Carlos, en el Opus Dei, y Monseñor Escrivá, nos dio el libro Camino, yo lo he leído, y para mí fue cuando yo era muy chiquita, me regalaron un librito de este porte que decía Camino, y yo lo leía, y eran de hojitas así bien, como los antiguos, de estas medias transparentes, y a mí me marcó la vida leerlo. Yo tenía unos 9 años, y siempre me acuerdo de las enseñanzas de esto de la santidad en lo cotidiano, y a veces se nos hace difícil. Y a mí me encanta eso que tú haces de reunir empresarios, de reunir jóvenes, de reunir madres, de reunir personas que nos diriges o nos has dirigido o sigues dirigiendo en esto que hace de el ser santo. A veces uno piensa que no va a ser santo. A mí ni se me ocurría la idea de cómo voy a ser santa. Nadie puede ser santo. Eso solo están en los altares, ¿no es cierto? ¿Cómo es eso de la santidad en lo cotidiano? A ver, yo creo que es parte de lo que cada uno tiene que ir buscando y de hecho hablábamos antes del Espíritu Santo nos va guiando, ¿no? Pero hacer bien el trabajo de cada instante. Uh-huh. A ver, vamos a explicarlo desde atrás, teológicamente, que me parece más apropiado para este público. Cuando Dios se hace hombre y viene al mundo, entonces cambia la circunstancia del hombre sobre la tierra. No simplemente es que, vino un Dios a salvarnos y tal. No, es que ahora se diviniza lo humano. O sea, Dios se hace hombre para que nosotros divinicemos las cosas. Y se pasa ese Dios hombre 30 años viviendo normalmente. O sea, viviendo en un pueblo, en realidad en varios, porque estuvo en Egipto, estuvo en Belén, luego estará en Nazaret, donde pasará la mayor cantidad de su tiempo. ¿Qué haciendo? Trabajando. Desde los 12 años hasta los 30 años, Jesús trabajó. Uh-huh. No exactamente de pastor, sino que trabajó como carpintero, como artesano. Ese trabajo de Jesús hace que el trabajo nuestro también tenga una implicación distinta. Ahora nosotros, a través de nuestro trabajo en la tierra, podemos santificarnos. Eso quiere decir que a través de los deberes ordinarios del cristiano, ¿no? Ser un buen padre, una buena madre, la abuela y tal, o además el trabajo realizado con esmero, poniendo las últimas piedras, adquiriendo la capacitación necesaria y las competencias necesarias para hacerlo bien, eso puede ser santo. O sea, eso hace que nosotros adquiramos un nivel superior en lo espiritual, o sea, que vayamos creciendo en lo espiritual. Y ese es el mensaje central del Opus Dei. O sea, que uno puede llegar a ser santo a través de los deberes ordinarios del cristiano, o sea, de los deberes ordinarios del día a día y demás de tu trabajo profesional. Con lo cual, esto es algo que todo el mundo tiene acceso. Y, así es, claro. Claro, y este es como el mensaje que después del Vaticano II lo hace propio también, porque no es que solo San José María lo tuvo, varios otros santos también hablaban de esto, pero ya pasa a ser como algo de la iglesia propia. Y lo bonito de esto es que nos llevan a los laicos a que se encuentren a Dios en las cosas que hacen en el día a día. Y esa santidad es un poco distinta de
no sé, ¿no? De los empresarios que decías tú o de los políticos frente a los chicos de la plena. Y efectivamente, yo tengo como grupos distintos o me invitan a colaborar con grupos distintos. He estado, por ejemplo, dando varias veces clases para políticos. Así es, y ese es un sector fundamental donde hoy por hoy la corrupción y el egoísmo está rampante, y no solo la corrupción, sino ya sabemos que hay otros, Claro. narcotráfico y otras cosas, que es un sector que a veces pensamos que para los cristianos y para los católicos no deberíamos estar ahí, cuando creo que es lo contrario. Claro, hay que incitar. Miren, se acaba de morir hace pocos días Monseñor Antonio Rey. Así es. Ya, tal vez a mi gusto, al menos uno de los pastores más importantes de este país. No tanto por las iglesias que construyó, que es el que más construyó, no tanto por las cuestiones sociales, ¿no? Que también hizo un montón, el primer equipo del Chota, el equipo de fútbol de Chota, Sí. para sacarse, para los indígenas de Imbabura, unas granjas para que vendan cuyes, dándoles o sea, realmente hizo de todo. También multifacético. Increíble, o sea, realmente levantó dinero en Alemania y en otros países para hacer cosas, aprendió alemán para poder comunicarse bien con los, o sea, Y créeme que el alemán es difícil porque es así. Yo hablo alemán del colegio y es... pero bueno, fíjate, o sea, un hombre con una capacidad increíble, pero tal vez lo que nadie reconoce tanto a Monseñor Arregui, y que yo estoy súper agradecido con eso, es que nos impulsó a varios a meternos en cuestiones pro vida, por ejemplo, Claro. o en política. O sea, yo no estoy metido en política, pero sí que él me inculcó, me dejó este bichito de que hay que formar esos cuadros que después son políticos cristianos Así que es. viven bien que viven bien o Que su sean fe. asambleístas, que sean Sí. Entonces, ministros, que puedan defender las cosas que hay que defender, y Y porque esos hoy grupos, el mundo hay demasiado relativismo y demasiado desorden. claro, y ahí esto se ha visto, digamos, ya concretado por ejemplo, me han invitado a ser profesor de Escuela para Presidentes de la Fundación Konrad Adenauer, o soy también invitado con alguna frecuencia a la UES o a programas Claro. de formación de ciencias políticas, un poco para ver esa visión. Soy profesor de Doctrina Social de la Iglesia en el Seminario de Guayaquil y también de cosas de moral. O sea, doy clases también a otros sacerdotes de este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque es necesario meternos con mucha pasión en estos ámbitos. Así es. Y luego hemos tenido también, ¿no?, de Red Apoyo Mujer, que contigo también sacamos ese proyecto adelante. Hay razón y emoción. Recién Mollón, o sea, ahí estamos. Y sabes que una cosa que a mí me pasó y que me pasa, porque bueno, yo he sido política también y siempre estoy metida en la política, yo creo que hay que estar donde se toman las decisiones también de poder, porque Dios es el todopoderoso, y al Así es. final yo siempre digo, Él nos delega o nos regala un poquito de su poder para que podamos generar bien a través de la política, de las empresas, de la comunicación, de hacer artesano, como tú dices, de hacer las cosas bien, Bien, las que nos toca hacer, y sobre todo para el bien. así es. Es decir, si eres un empresario y generas 10, 20, miles de empleos, también estás generando algo para el Así bien. es. ¿No? El problema es cuando lo usamos para el egoísmo, para la riqueza, y acumulamos y nos acaparamos y Total. tal. O que te dedicas solo a proteger lo tuyo. Exacto, claro. Estos Claro. son cosas que no. Y además que en el ámbito político y en el ámbito del poder, de la administración, digamos, en general de los países, no podemos hacernos de la vista gorda y decir que los cristianos o los católicos no debemos estar ahí, porque ahí es donde se deciden las políticas, como por ejemplo la protección de la vida Total. del no nacido, que además hoy hay esta tendencia, y otras cosas que hoy pues hay todo este sector, digamos, de la agenda woke, que les llaman Total. famosa, que está queriendo ganar espacios, y nosotros tenemos que estar, yo siempre digo, donde las papas queman, pero en Claro. realidad es donde se toman las decisiones. Así es. Y en ese sentido, yo creo Es que una gran sí, responsabilidad. hay un montón de personas que sí están dispuestas, y a veces lo que les hace falta es alguien que les oriente un poco, ¿no? A mí me llegan cantidad de propuestas también, o sea, como estoy metido en esto, me llegan cantidad de propuestas de otros ámbitos también políticos de formación, ¿no? Hace poco participé en un foro interesantísimo con algunos
con algunos políticos argentinos que están buscando también cómo hacer una plataforma un poco más, digamos, grande en América Latina en general, para formar chicos jóvenes que sean cuadros interesantes que luego puedan entrar en las en los distintos gobiernos, ya sean seccionales o generales de los países, y que tengan una formación más profunda en doctrina social de la Iglesia o en los temas de dignidad humana, ¿no? Y eso es importantísimo. Sí. Y eso que tú dices es muy importante porque hoy hay un cambio generacional también, no solo en la política, en las empresas, y siempre hay cambios generacionales y tenemos que preparar en esos valores, porque además las políticas y lo que decidimos tiene consecuencias. Total. Y esas consecuencias no son las que pueden ser buenas o malas, que son con Dios o sin Dios. Y de qué lado, yo por lo menos siempre quiero estar del lado de Dios. Claro. Ahora, ¿te das cuenta que antes, por ejemplo, en Ecuador estábamos más protegidos porque había un Monseñor Arregui que estaba intentando moverse para ayudar, ¿no? Él, por ejemplo, estuvo detrás de la Constitución del 2008. Claro. Y donde con se su gente, consagra la vida desde la concepción. Pero lógico, y con Rosana Queirolo, que estuvo, o sea, con varias personas. A veces nos olvidamos que es necesario que también los pastores de alguna forma alimentemos espiritualmente a estos campeones que tienen que dar la cara y pelear en primera línea estos fundamentos, ¿no? Estamos dejando de ser una sociedad cristiana para pasar a ser una sociedad un poco pagana, y lastimosamente eso hace que todo el mundo esté como en un conflicto, ¿no? Todo este movimiento woke hace que haya una lucha, ¿no? Y es, bueno, los que se despiertan, ¿no? Los que se han despertado, ¿no? Ellos son como los que se han despertado frente a los tradicionales que no se han despertado aún y que viven en el pasado. Esto es más o menos la forma en la que... Sí, pero no hay tal. Pero lo que estás diciendo es la dignidad humana pasa por encima de todo, y que la necesidad de portarte bien con los demás no es simplemente tolerarles, sino que es amarles, enseñándoles por dónde está la verdad y la vida. O sea, cuando... El movimiento woke tiene una cosa que es súper atractiva para nosotros, que es como proteger al que más sufre, ¿ya? Sí, ese es su... Y eso está bien. Está bien. Pero nosotros también queremos proteger al que más sufre. Pero cuando tu tolerancia o tu protección eres tan empático, por así decir, que te lleva a despreciar la vida, entonces ya no es bueno. Por ejemplo, del movimiento woke, que tienen tanto amor por la madre que se queda embarazada, claro. Sí, que se queda embarazada, que están dispuestos a que aborte, pero no son nada empáticos con el niño, que es una vida que se va a destruir. O sea, o la empatía del homosexual, que quisiéramos que esté directamente siempre relacionado y tal, pero le falta que tiene que vivir con las cosas como Dios nos ha enviado, de forma natural. Aunque tenga esa tendencia, tendrá que vivirla. O el mismo, porque también nos pasa, el mismo emigrante, ¿no? O sea, que está en un sitio y que hay que ayudarle, por supuesto, pero también hay que pedirle que cumpla las reglas. Claro, que cumpla las reglas. Son ámbitos distintos que cuando uno no está bien formado, no sabe o sea, le da como pena. Y esa pena hace que la sociedad tenga unos desencuentros muy fuertes. Hay que aprender a llegar al fondo y explicar. Aquí hemos hecho súper rápido el asunto, pero llegar más al fondo para saber cómo comportarse. Y eso hace que los líderes tengan un criterio formado que les permita dar razón de su fe, pero también dar razón de por qué esto es lo que más conviene a la sociedad. Y eso es lo que tenemos que meternos. Y así es, padre, de verdad que como católicos tenemos que saber que Jesús vino a eso, además. Jesús vino a decir cómo teníamos que comportarnos con el amor, y también llamó la atención a las cosas que estaban mal. No es que dijo, ay, qué pena, pobrecitos, estos que están vendiendo cosas en el templo, entonces como sí, no, igual dejémosles nomás, ¿no? Llegó y le sacó. Y marcó una línea roja entre lo que es y lo que no es. Y yo creo que eso es también importantísimo. tienes, por supuesto, que cuando le traen a la
que le cogen en adulterio, Sí. que lance que lance la primera piedra el que esté sin pecado. Pero después le dice a ella, Sí. pero vete y no peques más. Exacto. No le dice, bueno, ya. Vaya nomás a seguir. No, Claro, no, para le dice nada. vete y no peques más y ella de hecho se convierte. Porque creo que también necesitamos esa corrección. Como seres Lógico. humanos necesitamos, la sociedad necesita tener Una empatía corrección. que es demasiado sacada de quicio es negativa para la sociedad. No te Porque, estoy diciendo para sí, la persona, se es para vuelve la anarquía, sociedad. se vuelve anarquía. De Y acuerdo. eso es un poco lo que estamos viendo. Y padre, bueno, como ya se nos ha hecho el tiempo corto, ahora que estamos a las puertas de la Cuaresma y con todo lo que hemos conversado, bueno, te comprometo a que cuando vengas a Quito o yo vaya a Guayaquil te haga nuevamente otro programa, porque creo que de verdad todo lo que nos has conversado hoy día es muy valioso. Quería pedirte que nos hagas el cierre del programa, no lo voy a hacer yo, creo que te lo voy a pasar a ti, para que tú hagas el cierre de la puerta abierta y también nos des tu mensaje para estos 40 días maravillosos para prepararnos justamente para la gran Semana Santa y estar junto a Jesús en la cruz. Perfecto. A ver, yo les diría a todos los radioescuchas que Jesucristo está vivo. Jesucristo está vivo y hay que conectarse más con Él. Tenemos estos 40 días que podemos aprovechar para arrepentirnos de las cosas que no funcionan bien en nuestras propias vidas. Intentar acercarnos más a Él con esa seguridad de que Él quiere que nos acerquemos. Y el Espíritu Santo facilitará ese acercamiento, siempre y cuando querramos hacer su voluntad. Con lo cual, la conversión que nos pide la Iglesia para este tiempo de Cuaresma es escuchar al Espíritu Santo y hacer su voluntad. Y eso implica sacar definitivamente de nuestra vida el pecado y sobre todo dar esa posibilidad de que el corazón quiera lo que Dios quiere para nosotros. Les deseo que estos días de conversión estén apoyados en la oración, en el ayuno y en la limosna, que son los tres actos más típicos de este tiempo de conversión, para que realmente conozcan esa voluntad de Dios, lleguen purificados y vivamos una Semana Santa que nos acerque todavía más a Jesús. Si es que alguien quiere conectar más con Jesús, yo tengo un pequeño kit para conectar con Jesús, pueden escribirme en Instagram a @p.juancarlosbpequeña, @p.juancarlosbpequeña, y siempre me ponen la palabra kit y les envío este kit para conectar más con Jesús en este tiempo de Cuaresma.